que vamos a iniciar. Hola, muy bienvenidos todas, todes, todos. Sí, estamos en el mes de la diversidad que se conmemora, no diría que tanto que es un festejo, sino una gran conmemoración en todo el mundo. Y que se trata de rememorar todas las luchas que hemos tenido por tener una igualdad y sobre todo acceder a todos los derechos humanos como cualquier otra persona. En este marco, y ustedes ya vieron algunos carteles que tenemos por ahí por la entrada, son interesantes, valiosos, y en este marco tenemos ahora como invitada a la doctora Siobhan Guerrero McManus, a quien conozco ya desde hace mucho tiempo y a quien admiro profundamente. Es una persona muy preparada, muy estudiosa y alguien que desde su trinchera ha abierto una cantidad de puertas impresionantes, tanto aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, como en el ámbito social de la sociedad mexicana. Entonces, muchas gracias por venir. Hago una breve introducción que no pudo ser tan breve porque eran 10 o no más páginas acerca de quién es y qué ha hecho la doctora McManus. Pero bueno, vamos a iniciar con ello. Perdón, ya mi edad no me permite leer sin lentes. Voy. La doctora Siobhan Fanela Guerrero McManus cursó la licenciatura de Biología en la Facultad de Ciencias, así como la maestría y el doctorado en Filosofía de la Ciencia en la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo ambos grados con mención honorífica. Desde 2013 se desempeña como investigadora asociada C de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de esta universidad y desde ese mismo año forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Su tesis de maestría fue galardonada con la medalla Alfonso Caso y el premio Norman Sverdlin en reconocimiento al tratamiento innovador que realizó sobre los desacuerdos racionales, la selección de modelos y la sistemática filogenética. En su tesis doctoral continuó con esa línea de investigación aplicando su análisis categorial al estudio de la homosexualidad y explorando la relación entre los mecanismos biológicos, la subjetividad y el poder en el marco de la filosofía de la ciencia. Realizó 2 estancias de investigadora, ¿sí? Ni más ni menos, una en el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia en Berlín y otra en la Universidad de California de Santa Cruz. Continuamos. Fue coordinadora del Seminario Interinstitucional de Filosofía de la Biología en la UNAM, en el campus Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano. Derivado de este trabajo, fue invitada por la doctora Cristina Brandt de la Universidad Ruhr de Bochum, a realizar una estancia de investigación, lo que le permitió incorporar a su trabajo algunos temas de la epistemología histórica. A lo largo de su trayectoria académica, responde a problematizaciones sobre la patologización, medicalización y criminalización de las poblaciones lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en México y en el mundo. Se ha consolidado como una defensora del derecho a la identidad de género de los menores, tema del que se deriva su publicación como coautora en la revista interdisciplinaria de estudios de género en el Colegio de México, intitulada Epistemologías transfeministas e identidad de género en la infancia, del esencialismo al sujeto del saber. Cuenta con 5 libros,
11 capítulos en otros libros, 19 artículos en revistas indexadas y más de 30 textos de divulgación. Y tiene ni más ni menos que el reconocimiento de distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2018 en el área de investigación de humanidades. Y continuaría por media hora más hablando de su currículum. Entonces, es un honor, en verdad, tener a la doctora Siobhan aquí con nosotros en el Instituto de Astronomía. Bienvenida. Muchas gracias, doctora. Adelante. Ay, pues muchas gracias, querido Juan Carlos. Digo, ya han pasado algunos años desde que esa semblanza se elaboró. Digo, ahora soy titular B, ya han pasado más cosas en la vida, por ejemplo. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de estar aquí en el Instituto de Astronomía. La primera vez fue hace casi 25 años en un evento de astrobiología del que no me acuerdo mucho, salvo que vine, pero pues fueron 25 años, así que ustedes disculpen. Y bueno, pues es un gusto estar aquí en el contexto de las actividades del Mes del Orgullo que organiza la UNAM. Básicamente, además de hacer filosofía de la biología y biología evolutiva, hago estudios de ciencia y género. Son mis dos líneas principales de investigación y hoy me voy a concentrar en una cuestión que tiene que ver con el concepto de discriminación, que creo que es un concepto que usamos cotidianamente, pero que no necesariamente reconocemos con especificidad de qué implica hablar de discriminación y sobre todo qué implica hablar de discriminación a las poblaciones LGBTI más, tanto afuera como adentro de la universidad. Entonces, la charla es sobre eso, tratar de explicar qué es el concepto de discriminación en general, la discriminación a poblaciones LGBTIQ+, concretamente, tanto afuera como adentro de la universidad. Y mi objetivo es que esto tenga una utilidad práctica para que la gente que esté aquí tenga mucho más claro qué significa la discriminación y pueda reconocerla. Y bueno, empiezo señalando que cuando hablamos de discriminación, este es un concepto que necesariamente nos remite, porque así está definido en la legislación mexicana, a tres condiciones que se tienen que satisfacer para hablar de que estamos hablando, bueno, de discriminación. La primera es que hablamos de discriminación allí donde se hace una distinción o una diferencia. Que esto es un poco obvio porque evidentemente el verbo discriminar también se puede usar como sinónimo, digamos, para, así cuando yo digo voy a discriminar entre, por ejemplo, un tipo de objeto y otro, un sentido que puede tener el verbo discriminar es simplemente reconocer una diferencia o de alguna manera dividir, por ejemplo, una población de objetos en subconjuntos, ¿no? Eso es una forma de entender la discriminación, hacer una diferencia, encontrar una diferencia, hacer una distinción. Y este es el primer requisito que necesitamos para hablar de discriminación en el sentido técnico que va a tener en el derecho mexicano y que tiene que ver justamente con una práctica nociva y que marginaliza a distintas poblaciones o individuos. Este es el primer requisito, hacer una distinción o una diferencia. Desde luego, eso no basta para hablar de que estamos ante la discriminación en este sentido técnico y se tienen que satisfacer dos condiciones adicionales. La primera de estas dos condiciones adicionales tiene que ver que se hace una diferencia sin justificación. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo buenas razones para hacer esta diferencia o esta distinción. Que la estoy haciendo, pero que no puedo decir que hay una buena razón para hacerla. Y el segundo elemento, que sería, digamos, el tercero que se tiene que satisfacer para hablar de discriminación, sería que esta diferencia injustificada sea lesiva para los derechos humanos. Es decir, hablamos de discriminación en este sentido técnico-jurídico, sí, solo si se satisfacen estas tres condiciones, cada una de las cuales es necesaria y son conjuntamente suficientes. Se hace una diferencia, la diferencia está injustificada y es lesiva de los derechos humanos. Cuando se cumplen estas tres condiciones estamos hablando de discriminación. Es importante que se cumplan las tres. ¿Por qué? Porque si no se cumplen las tres,
no necesariamente estamos ante una práctica discriminatoria. Y esto es importante en el contexto, sobre todo en una universidad como la nuestra, de políticas de acción afirmativa. Pongo un ejemplo que seguramente no les es ajeno. Pongo un ejemplo con el subsistema de humanidades. Por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, hace poco se decidió que se iban a contratar a 5 investigadoras filósofas. Y alguien podría decir, ¿esto es discriminatorio hacia los colegas varones? Y la respuesta es que no, porque a la filosofía de la ciencia le pasa lo mismo que a las ciencias físicas. Y de hecho a la filosofía de la física le pasa más todavía, y a la filosofía de las matemáticas igual. Es decir, lo que le pasa a las ciencias le pasa a su filosofía como disciplinas. Si en general las ciencias están masculinizadas disciplinariamente, sobre todo las ciencias físicas y matemáticas, no así, por ejemplo, las químico-biológicas, también nos pasa eso en filosofía. Eso es muy curioso, así es esto. Y es una excepción dentro de las humanidades que de hecho suelen tener una alta proporción de mujeres. Pero el ejemplo que les pondría es, se decide, por ejemplo, hacer una política de acción afirmativa de dedicar 5 plazas a mujeres porque resulta que tiene solamente 3 filósofas contratadas contra prácticamente 40 varones dedicados a la filosofía. Alguien podría decir, bueno, esto es discriminatorio, y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque tienes una justificación, es decir, puedes dar buenas razones. ¿Cuáles son estas buenas razones? Que estás tratando de compensar la exclusión histórica, en este caso de mujeres, dentro de un área de las academias, en este caso dentro de las academias de humanidades. Eso quiere decir que das buenas razones. Esas buenas razones justamente es que lo que estás tratando de hacer es corregir los efectos de una exclusión que históricamente ha ocurrido durante no décadas, sino siglos, donde por ejemplo, las mujeres han estado subrepresentadas. Pongo ese ejemplo porque nos es muy cercano en la universidad. Desde luego estoy usando este ejemplo, pero ejemplos parecidos los podríamos pensar en, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos. Hay políticas de acción afirmativa que están dedicadas, por ejemplo, a diversidades raciales. De nuevo, aquí tenemos una buena razón. ¿Por qué vamos, por ejemplo, a fomentar que en Estados Unidos entren personas negras y latinas con criterios menos demandantes? Bueno, porque históricamente han sido excluidas, y han sido excluidas no porque sean intrínsecamente menos competentes, porque hay que decir que la biología se echó 1 siglo y medio discutiendo este tema, de si, por ejemplo, podías apelar a algo así como la genética o la herencia para dar cuenta de las diferencias entre las competencias académicas entre las distintas razas humanas. Y llegamos a la conclusión de que no es una cuestión biológica, es una cuestión de exclusión social. Y aquí nos gusta hacer una analogía con los vectores. Supongamos que de alguna manera la marginalización, o esto que también puede llamarse discriminación estructural, es una especie de vector en contra de algunas poblaciones. Lo que trata de hacer una acción afirmativa es de alguna manera poner un vector que cancele al primero y que de alguna manera logre compensar el efecto que esto tenía. Y de alguna manera lo que eso busca es que entonces haya así una igualdad de oportunidades de acceso paradójicamente construida sobre políticas de acción afirmativa. Entonces me detengo a explicar esto porque sí me parece muy importante, porque estamos en un momento, sobre todo en Estados Unidos, donde hay un retroceso a todo lo que son las políticas de diversidad, igualdad e inclusión. Y uno de los ataques que viene ante eso es que estamos de alguna manera discriminando. Y aquí habría que ser muy claros, muy claras, diciendo no es así, porque para discriminar en este sentido técnico legal se tienen que satisfacer estas 3 condiciones. Se hace una distinción, esta distinción no está justificada, no puedo dar buenas razones y es lesiva de los derechos humanos. Lesiva de los derechos humanos en un sentido que no debe olvidársenos, donde los derechos humanos operan de manera integral.
puedes afectar el derecho a la salud, el derecho a, por ejemplo, a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la identidad, y en general cuando afectas un derecho, socavas el grueso de los derechos humanos porque estos se fortalecen unos a otros. En los casos que doy, estamos sobre todo hablando de cuestiones que tienen que ver con derecho a la educación y derecho al trabajo. Y bueno, ese sería, digamos, el concepto general de discriminación. Ahora, la legislación mexicana, que de hecho entró en vigor cuando se crea el actual Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el CONAPRED, es decir, cuando se constituye el CONAPRED, allá en el sexenio de Vicente Fox, es cuando también entra en vigor toda la legislación que tenemos en este país en contra de la discriminación. Y cuando se crea el CONAPRED, justamente se crean, bueno, digamos, se ponen en la legislación mexicana conceptos que ya existían, pero que ahora están en la legislación y que tienen de alguna manera un papel importante. Vamos a distinguir así entre distintas formas de discriminación. Tenemos, por ejemplo, lo que es la discriminación directa y la discriminación indirecta. ¿Cuál es la discriminación indirecta? La discriminación indirecta es la que resulta de una política pública o de una ley que no contempla que va a afectar de manera diferenciada a una población o a un individuo. Les pongo un ejemplo, el matrimonio. Alguien podría decir, pues todos los mexicanos, las mexicanas se podían casar. Y sí, pero no se podían casar. Por ejemplo, en el caso de ser mujeres lesbianas, hombres gays o personas bisexuales que desean casarse con una persona de su propio género, pues no se podían casar. Y en ese sentido, lo que te dabas cuenta es que antes del reconocimiento, por ejemplo, el matrimonio igualitario, la manera en la que estaba construida la noción de matrimonio era discriminatoria de manera indirecta, porque de alguna manera no contemplaba la posibilidad de matrimonios entre personas de un mismo género. Y ojo, no solo discriminaba a las diversidades sexuales y de género, de hecho discriminaba porque cuando el matrimonio estaba contemplado como la unión entre un hombre y una mujer con fines reproductivos para crear una familia, obligaba también para que hubiera fines reproductivos. Y entonces, ¿qué pasa si tú no tienes ese proyecto de vida? Entonces, este es un ejemplo de discriminación indirecta, porque no es que haya la afectación, digamos, directa hacia una población, sino que la manera en la que se diseña una política pública es desafortunada. En la UNAM tenemos ejemplos también de discriminación indirecta, y voy a mencionar, por ejemplo, dos. Uno que se ha estado discutiendo en redes sociales recientemente es que una persona no binaria, es decir, alguien que no se identifica ni como hombre ni como mujer, dice, la UNAM no me reconoce en los documentos. Por ejemplo, si llegas y dices, quiero mi título que reconozca que soy una persona no binaria, la UNAM no lo reconoce. Y eso es un problema, porque por supuesto la UNAM no diseñó su política de titulación para discriminar a las personas no binarias, pero se diseñó pensando toda la universidad y todos sus protocolos en que o eres hombre o eres mujer. Y ahora que en los últimos años hemos reconocido que hay personas que no se identifican dentro de este binario, resulta que no hay la posibilidad institucional de reconocerlo. Por supuesto, alguien aquí podría decir, bueno, en realidad no es culpa de la universidad. Si la UNAM te da un título así, no va a tener validez en la SEP y entonces no sirve. Y claro que entonces el problema es mayor. Y eso es real, pero lo que estaríamos viendo es que justamente aquí hay discriminación indirecta. Otro ejemplo de discriminación indirecta también que, por ejemplo, tiene que ver con las plazas SIJA. Ahora todo el mundo las conoce, estas plazas para personas relativamente jóvenes o jóvenes en estándares académicos. Digo, porque la ONU dice que la juventud se acaba a los 30, pero en la academia se acaba un poco después. Y que, por ejemplo, se distingue entre personas de 37 años, hombres, en las plazas SIJAs, y mujeres de 39 años.
De nuevo, esta distinción en sí está justificada. ¿Dónde entra aquí un problema? Resulta, y esto lo acabo de ver hace poco en el Instituto de Geología, un compañero biólogo que es doctor en paleontología y que tiene postdoctorado en paleontología me dice, yo soy un hombre trans y resulta que a mí las plazas hija me obligan a competir con los hombres cisgénero. ¿Quiénes son los hombres transgénero? Personas que al nacer fueron asignadas como mujeres y que ahora se identifican como varones. ¿Cuál es el problema aquí? Que vivieron todos los obstáculos que viven las mujeres cisgénero, que fueron, por ejemplo, quizás obligados a tener las mismas tareas de cuidado que tienen muchas mujeres. Y resulta que cuando él cambia sus documentos de identidad, la UNAM lo trata como si fuera un varón cisgénero e invisibiliza todos los obstáculos que encontró a lo largo de su vida. Y entonces te das cuenta que esta política de acción afirmativa, que en sí misma está justificada, sin embargo sigue cometiendo discriminación indirecta porque no contempla la realidad de una población, en este caso de los varones transgénero, a los cuales homologa a los varones cisgénero. Entonces este es otro ejemplo de lo que es discriminación indirecta. Ahora, la discriminación directa no es, casi que es la negación, ¿no? O sea, no es aquella que ocurre porque se diseña una política pública o una ley y no se contempla que va a afectar, por ejemplo, a una población, sino que la discriminación directa sí es la que está afectando a una persona o a una población. Y ojo, y aquí hay que distinguir entre ya sea por acción o por omisión. Y eso puede sonar de pronto muy raro. O sea, ¿puedo discriminar haciendo algo? Sí, pero también puedo discriminar al no hacer algo. Y yo sé que esto puede sonar confuso, pero aquí habría que atender, por ejemplo, también a otra reforma histórica en el derecho mexicano que ocurrió en 2011, cuando se da la reforma integral al sistema de derechos humanos en nuestro país y se introduce lo que se llama el principio pro persona. ¿Qué dice el principio pro persona? Que para cualquier persona que sea servidor público o labore en el Estado, incluyendo organismos desconcentrados o descentralizados, y eso nos incluye como universidad, es menester siempre, por ejemplo, si tienes que hacer una interpretación de la ley, tienes que favorecer a aquella que sea la más garantista, es decir, la que más defiende o protege los derechos humanos de una persona. Y si tú no actúas de acuerdo al principio pro persona, es decir, si llevas a cabo una omisión, estarías generando, por tanto, una forma de discriminación por omisión. Este es un ejemplo, no quiere decir que sea la única forma de discriminación por omisión, pero, por ejemplo, si se capacita al personal en una dependencia para que no le hable a las personas con los nombres, sino con los apellidos, para evitar, por ejemplo, a personas transgénero que se les malgenerice, y entonces esta persona sigue llamando a todas las personas por su nombre, puede de hecho cometer, por ejemplo, una forma de discriminación directa, aquí por una acción. Pero, por ejemplo, si le piden registra en un documento solo los apellidos y registra los nombres, entonces está omitiendo también una cosa que le están diciendo. Es decir, la discriminación, como espero que vaya quedando claro, implica hacer una distinción injustificada que lesiona los derechos humanos, puede ser indirecta o directa, puede ser por una acción que llevas a cabo que vulnera los derechos humanos de alguien, o por omisión, una omisión que se traduce en que no salvaguardaste los derechos humanos de alguien. Y ojo, también puede ser de manera intencional o no. Y esto último es importante, porque hay muchas veces que la gente discrimina, pero no tiene la intención de hacerlo. Incluso puede tener las mejores intenciones. Y eso le pasa mucho, por ejemplo, a nuestra comunidad, la comunidad LGBTIQ+, que hay gente que dice, oye, pero es que yo no tengo la intención de discriminarte, es que yo no conozco lo suficiente. Y sí, esto es una realidad. Hay mucha gente que no busca discriminar, pero que no tiene la capacitación y desafortunadamente termina discriminando.
Aquí hay que entender que, por supuesto, la solución no es necesariamente culpar a la persona, sino reconocer la importancia de eventos de capacitación, pues como este, donde de alguna manera le digas a alguien, oye, pues sí que es importante que reconozcas que ante estas poblaciones ciertas acciones pueden ser lesivas de sus derechos humanos. Entonces, esto puede ocurrir con la intención de discriminar o no. Y a mí me gustaría decir que, por ejemplo, a mí como una mujer trans, mi pronombre es ella, muchas veces como no tengo una expresión de género muy femenina, cosa que a mucha gente le sorprende y yo siempre les respondo, pues a ver, en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Filosofía y Letras, pues realmente la gente usa ropa más informal y yo tengo ese estilo de vestir. O sea, alguna vez les decía, ustedes se están imaginando a las mujeres que egresan, por ejemplo, de Derecho, que van con traje sastre, que van muy arregladas, pues van a Ciencias o van a Filosofía y Letras, y ese no es nuestro estilo de vestir, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo ese estilo de vestir y a mucha gente le resulta raro. Y les digo, no, o sea, vean a mis colegas, mucha gente lleva tenis, va con ropa muy cómoda, y esto es algo que pasa en esta parte de la academia, ¿no? Pero les cuento eso porque de repente mucha gente, por tanto, me malgeneriza. Y no lo hace con la intención de lastimarme o discriminarme, pero es algo que pasa, justamente porque la discriminación puede ser no intencional. Entonces, descrito, digamos, esta diversidad de formas en las que ocurre la discriminación, es decir, ya sabemos que todas ellas se caracterizan porque es una distinción injustificada que lesiona derechos humanos, pero podemos reconocer que hay distintas maneras en lo que esto puede ocurrir. No puede ser directa, indirecta, con una intención de hacerlo, sin intención de hacerlo, a través de una acción o a través de una omisión. Me gustaría aquí abordar una pregunta que surge mucho cuando hablamos de discriminación. ¿Se puede, por ejemplo, discriminar a un hombre por ser hombre, a una persona blanca por ser blanca, a una persona cisgénero por ser cisgénero o a una persona heterosexual por serlo? Porque mucha gente se pregunta esto y en filosofía tenemos una distinción importante entre lo que se llama formas de discriminación transaccionales y formas de discriminación estructurales. Y es un término que viene de la literatura sobre injusticias. Hay lo que se llaman injusticias transaccionales e injusticias estructurales. Y la discriminación sería un tipo de injusticia que puede ser transaccional o puede ser estructural. ¿Cuál es la diferencia? Las formas de discriminación estructural son aquellas que ocurren de manera transversal en distintos momentos de la vida y en distintos espacios. Suelen ser recurrentes y son sistemáticas. Es decir, que no te pasa una vez. Por ejemplo, alguien que vive racismo no le pasa una vez. Le pasa una y otra vez y le pasa en varios lados. Le pasa en la escuela, en el trabajo, en la calle, en un centro comercial. Eso quiere decir que es estructural, que es sistemático, que es repetitivo, que es transversal a lo largo de la vida y en distintos espacios. Y eso que pasa con el racismo pasará con la misoginia, pasará con la discriminación a comunidad LGBTI+, es decir, lesbofobia, homofobia, bifobia, transfobia, interofobia. Son formas de discriminación estructural, porque son transversales, sistemáticas, repetidas y suelen acompañarte a todo lo largo de la vida. Ahora, ¿es posible una discriminación a alguien que ocupa una posición, digamos, privilegiada? Sí, pero no es común. O sea, vamos a suponer que el día de mañana yo abro un bar y digo, pues yo voy a abrir este bar y no le voy a dejar entrar a ningún hombre que sea cisgénero, heterosexual y blanco. Yo decido hacer eso y entonces me demandan por discriminación. ¿Procede la demanda? Sí. De alguna manera me podrían decir, pues sí me estás discriminando. O vamos a suponer algo peor, que estoy en un comité de admisión de un posgrado en la UNAM y llega alguien con ese perfil y digo, ¿sabes qué? No te voy a dejar entrar porque eres un hombre cisgénero, blanco y heterosexual de clase media alta y yo no quiero que entres a este posgrado. ¿Me puede poner una queja? Sí, sí puede.
Porque si yo lo excluyo, por ejemplo, de un posgrado en esta situación, estaría lesionando sus derechos humanos y además de una manera injustificada, porque esto no fue una política de acción afirmativa, es una decisión que yo estoy tomando como integrante de un comité usando mis ideas y lo afecto. Y eso sería una instancia de discriminación transaccional. Y la legislación mexicana, de hecho, contempla pues, que esto puede pasar y se tendría que investigar y tendría que haber una resarción del daño. Pero no nos engañemos. Esto es muy infrecuente. Y me parece importante enfatizar eso, porque mucha gente, de nuevo, así como con lo que pasa con las políticas de acción afirmativa, muchas veces está la gente magnificando la frecuencia de esto. Y la verdad es que esto es bastante infrecuente. Porque si yo abro un bar y decido que no van a entrar los hombres blancos, pues lo más probable es que no sea la decisión en términos de mercado más redituable. A menos que, no lo sé, pero digamos que no suele pasar. Porque normalmente lo que suele pasar es que las formas de discriminación más comunes son las estructurales. De nuevo, enfatizo esta distinción, porque sí es verdad que como posibilidad teórica y como posibilidad legal existe, y no niego que pueda llegarle a pasar a alguien excepcionalmente. Pero las formas de discriminación más comunes son las estructurales y son además las que tienen efectos mucho más corrosivos sobre los derechos humanos. Y uso el término corrosivo tomándolo prestado a una filósofa que se llama Martha Nussbaum de la Universidad de Chicago, que dice que en efecto, cuando hay una afectación a los derechos humanos, suele ser corrosiva sobre el universo de los derechos. Si yo lesiono el derecho a la educación de alguien, normalmente eso va a afectar en el futuro, por ejemplo, su capacidad de insertarse en el mercado laboral y puede también, por ejemplo, repercutir sobre otro tipo de derechos, por ejemplo, el derecho a la salud a través de tener acceso, por ejemplo, al ISSSTE o al IMSS o alguna clase de prestación de este tipo. Y a eso se refiere con que es corrosivo. Y en ese sentido me parece importante que quede claro que las formas de discriminación estructural son mucho más nocivas, justo porque son repetitivas, transversales, sistémicas, y suelen estar asociadas a estructuras de opresión. Y aquí aparece la palabra opresión, que no había aparecido hasta ahora. Que por opresión tenemos que entender algo que incluye la discriminación estructural, pero va un poco más lejos. ¿Qué es ese más lejos? Cuando hablamos de opresión, en general estamos reconociendo una cuestión que además de este tipo de desigualdades en el trato, ya sea en trato ante el Estado, ante la ley, el trato entre los propios ciudadanos, ciudadanas, hay también algo adicional y es un componente epistemológico. Es el tipo de discursos, por ejemplo, que se crean y que racionalizan esas prácticas. Si alguien va por ahí y te dice, los negros suelen ser delincuentes, los mexicanos son unos, como dice Trump, ¿no? Que somos unos perezosos, que no hacemos nada, que somos delincuentes, que somos tralala, que estamos, todos los mexicanos nos dedicamos a la venta de drogas. Hay una serie de saberes que lo que están haciendo, por supuesto, es racionalizar la jerarquización y por tanto la discriminación estructural. Cuando alguien, por ejemplo, dice es que las mujeres no saben manejar porque su cerebro es un cerebro que está hecho para la comunicación y no para el razonamiento matemático o visoespacial, ese es el componente epistemológico que está operando en la opresión. La opresión normalmente implica que las personas oprimidas se encuentran con un discurso que racionaliza eso y que lo introyecta. Y eso puede de hecho afectar a todas las poblaciones. Entonces, la discriminación estructural suele estar asociada a estructuras de opresión. Y ahora, ¿dónde entran las poblaciones LGBTI en este escenario? Primero, ¿de quiénes hablamos cuando hablamos de poblaciones LGBTIQ+? Podemos dividir este acrónimo en 4 partes. La parte que tiene que ver con orientación sexual, que tiene que ver con la pregunta por el deseo, quién me gusta en el plano erótico, sexual y afectivo. Y
Ahí vamos a hablar de las poblaciones lésbicas, bisexuales, gays, pansexuales y más recientemente de personas, por ejemplo, asexuales y arománticas, que si bien no son en sí mismas orientaciones sexuales, sí son modos de ejercer la orientación sexual. Yo sé que esto a mucha gente le parece muy raro. De repente alguien dice, pero ¿cómo vas a ser una lesbiana asexual? Y la respuesta es porque la orientación sexual tiene 3 componentes: deseo, práctica sexual y por supuesto un componente afectivo. Y tú puedes perfectamente decir, yo no quiero tener intimidad sexual, soy asexual, pero sí hay el componente afectivo y romántico. Y lo mismo puede pasar con las personas arománticas, que puede que no quieran la parte romántica, pero sí la parte sexual afectiva, por ejemplo. Entonces son modos de ejercer la orientación sexual. Y esa es la primera parte del acrónimo, LGB. Por supuesto, pues ahí no están las A's, pero por eso tenemos el signo de más. Para todo lo que no esté allí, está en ese signo de más. Y luego viene la famosa T, que dependiendo de la edad que tengas vas a decir que son 3 o es una, ¿no? Que son las poblaciones trans. Aquí estamos hablando de cuestiones vinculadas con expresión e identidad de género. Ahí tiene que ver, por ejemplo, si eres una persona que tiene una expresión de género no convencional, que tienes, por ejemplo, una creatividad de género en tu performance, que eso, ojo, le puede pasar a cualquiera que de repente decida tener una performance de género no convencional. Si el día de mañana una mujer llega con el cabello hipercorto, vestida de militar y botas, va a caer ahí porque la van a discriminar por su expresión de género. Incluso si es una mujer cisgénero heterosexual. Ahí está, en esa T, históricamente por el travestismo como práctica vinculada a expresión de género, ese tipo de disidencias. Y estamos también las personas transgénero, es decir, quienes nos vivimos con una identidad que no es la que se nos asigna al nacer. Está como tercer elemento las personas intersex, que son personas que tienen una morfología genital o corporal que no encaja dentro del binario macho-hembra típico de la especie humana. Típico en sentido estadístico, no en el sentido normativo. Es decir, el 99% de la gente tiene o esta morfología o esta otra y hay un 1.5% que no encaja en esa distribución estadística. No quiere decir que es una enfermedad, solo que es algo estadísticamente infrecuente. Ahí estamos hablando de diversidad morfológica genital. Y luego llega ese famosísimo signo de más, que incluye todas las letras no nombradas, como por ejemplo la asexualidad, la romanticidad, pero que también busca incluir categorías no occidentales. Por ejemplo, si vas a Oaxaca, te puedes encontrar una persona que se nombra como Mushe, y ahora si vas a otras partes de México, las comunidades indígenas mexicanas están empezando a reclamar términos. Por ejemplo, la doctora Fe Navarrete del Instituto de Investigaciones Históricas está haciendo ahora una investigación fantástica de cómo las comunidades nahuas prehispánicas usaban términos para nombrar lo que ahora llamaríamos los espectros lésbico-transmasculinos o los espectros que van de lo que ahora llamaríamos lo gay a la transfeminidad. Y esas categorías existen en el náhuatl. Y existen en otras lenguas. Entonces, simplemente decir, ese signo de más está para nombrar eso. Y simplemente para ir cerrando y no tomar más tiempo, me gustaría simplemente decir que lo que nos ha afectado históricamente como diversidades sexuales y de género, LGBTIQ+, es precisamente el presupuesto de que todo ser humano debe, y aquí en un sentido normativo, ser una persona cisgénero, es decir, no trans, ser una persona heterosexual, es decir, no ser gay, no ser lesbiana, no ser bisexual, que tienes que tener una morfología corporal genital estrictamente binaria y que si no cumples eso, entonces de alguna manera eres una persona antinatural o enferma. Y aquí se puede apelar tanto a la religión para explicar lo que quiere decir lo antinatural, como a pues partes muy oscuras de la historia de las ciencias biológicas, de las ciencias antropológicas, pues que hay que decir que sí, que así como la biología y la antropología jugaron un papel en la legitimación del racismo, en la legitimación de la misoginia,
también lo hicieron con las diversidades sexuales y de género, pero afortunadamente la ciencia es autocorrectiva, a veces se tarda mucho, a veces se tarda muchísimo, pero en general pues empieza a alejarse de eso. Y eso es lo que pasa en el siglo XX. Empezamos a encontrar que todos estos eran prejuicios y que la gente puede ser parte de estos grupos estadísticamente minoritarios, pero eso no quiere decir que encarne una disfunción. ¿Cuál ha sido el problema? Y con esto concluyo, que estas creencias de que somos personas antinaturales, ya sea por pecado o por alguna apelación a la biología, se ha traducido en una serie de tratamientos diferenciados, injustificados y que se han sido lesivos de los derechos humanos de las poblaciones LGBTIQ+, que han llevado no solo a que no podamos construir familias como otras personas, sino a que no se reconozcan nuestras identidades, cosa que sigue pasando con las personas no binarias, como ponía yo el ejemplo, y finalmente que se lesione, por ejemplo, nuestro derecho a la educación, nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a la salud y nuestros derechos políticos electorales y en general todos nuestros derechos, ¿no? Y entonces yo con esto quizás concluiría para pasar quizás a las preguntas. Querida doctora, muchísimas gracias. Ha sido en verdad muy ilustrativa la conferencia. Qué bueno tenerte en casa. Así que bueno, nuevamente. Vamos a pasar entonces a la parte de preguntas. Y iniciamos en el auditorio, pero tenemos también en Zoom. Sí, creo que bastantes personas en el Zoom también. Entonces, iniciamos aquí en el auditorio. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Carlos, no está funcionando tu micrófono. No está funcionando. Eso es grave. Sí, ahora, ok. Muchísimas Ahora gracias. sí. Perdón, decía que vamos a pasar a las preguntas en el auditorio. Ya dimos las gracias por la excelente conferencia a la doctora Siobhan. Y aquí tenemos la primera pregunta. Hola, muchas gracias, doctora, por la charla. Mi pregunta es relativa a esto de los títulos de que la UNAM no se presta como a colocar pues, a la persona con su nombre o con cualquier indicativo que ella quiera, porque la SEP probablemente no lo reconocería y entonces esta es una situación, digamos, como federal. Pero mi pregunta es como, ¿cuál es la situación entonces legal? Si la SEP simplemente no se ha ajustado a alguna actualización en la ley o la ley no se ha actualizado en ese sentido. Gracias. Adelante, doctor. Es que aquí hay que decir que en este país todo lo que son identidades no binarias, personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, en general no gozan todavía del reconocimiento ante la ley. Las personas transbinarias, como es mi caso, sí podemos acceder a eso. Porque de alguna manera lo único que hace el Estado es que cambia una letra, literalmente, en tu INE, en tu CURP, todo está diseñado para que sea o M o F, y eso, o H o M, ¿no? Dependiendo de qué letras usan. Y eso, por ejemplo, ha hecho muy fácil que las personas trans podamos acceder a eso, ¿no? Porque tu CURP se puede corregir, tu título, por tanto, se puede expedir. Digo, aquí todo el mundo recordará lo difícil que fue que la UNAM expediera títulos en femenino, que no habían, pero ahora que se puede, pues entonces puedes ser bióloga, ¿no? No tienes por qué ser biólogo si eres una mujer. Pero el problema con lo no binario es que, en efecto, la UNAM no tiene protocolos para lo no binario, pero en parte porque tampoco los tiene la Federación. Y las personas que han logrado eso ha sido a través de amparos. De la figura del amparo, porque si tú te vas a la parte de la Constitución que habla de los derechos humanos, tú tienes derecho a tu identidad. Y la Suprema Corte tiene un fallo importantísimo donde dice que el derecho a la identidad incluye el libre desarrollo de la personalidad, que implica el reconocimiento de cómo te entiendes. Y de allí, en términos jurisprudenciales, te puedes amparar para obligarle al Estado a que te reconozca. ¿Cuál es el problema? Que el Estado tendría que corregir todos sus protocolos en todo, a nivel educativo, por ejemplo.
Y hasta que no lo haga, el problema que puedes llegar a tener es que te encuentres de pronto con que una parte de tus documentos ya no habla de ti. O sea, por ejemplo, ganas tu amparo, pues entonces vas a tener que ir al INE, y vas a tener que ir a Hacienda, y vas a tener que ir al Seguro Social o al ISSSTE. Y en todos los lados vas a tener que lograr eso. Pero vas a tener que obligar a todas las dependencias. Y por supuesto, esto es muy desgastante y no necesariamente rápido. Y no necesariamente barato. Entonces, una de las cosas que pasa es que no tienes esos protocolos. Entonces, claro, lo que podrías hacer es demandar a la universidad y obligar a la universidad y que la UNAM te dé ese título. Lo que va a pasar es que cuando trates de ir por la cédula, vas a tener el mismo problema, porque te va a decir aquí la Dirección General de Profesionales, pues, ¿qué es esto? Y ese es el problema que hay, que hasta que no se reconozca todo eso, realmente te arriesgas a tener un documento que el Estado mismo no te reconoce. Y eso sería muy grave. Y por supuesto, con eso no le quiero lavar la cara a la UNAM. O sea, lo que quiero decir es que es un problema mucho más grave. O sea, no solo es un problema de una dependencia. Pues bien, entonces vamos a ver si en Zoom tenemos algunas preguntas. Querida Lenka, Lenka es también miembro del SIGU de aquí del instituto. Sí. Sinir. Sinig, perdón, Sinig, gracias por la corrección. Ok. Muchas gracias por tu charla. ¿Y tienes alguna recomendación de lecturas para la familia? Porque entiendo que esto tiene que, pues, educarse, ¿no? Todo el mundo. Y si en algún momento encontramos dentro de nuestra misma familia los menores que van creciendo y de repente se van encontrando que no encajan en esta dualidad hombre-mujer, ¿cómo acompañarlos? ¿Alguna recomendación de lectura o curso? Sí, aquí hay varios recursos. Desafortunadamente en México tenemos propios recursos, pocos recursos propios, perdón. Tenemos pocos recursos propios generados en México. Sí hay algunos, pero por ejemplo de literatura en castellano, te diría que la editorial Bellaterra, que es una editorial española, tiene toda una línea que se llama Bellaterra Kids, Bellaterra Niños. Y tiene distintos libros dedicados a infancias y adolescencias que sí están orientados, por ejemplo, a hablar de distintos temas de diversidades sexuales y de género para las infancias. Y aquí hay que enfatizar, porque mucha gente se pone muy preocupada cuando sale el tema de los niños, que la educación sexual integral se habla siempre en función de la edad de la persona. O sea, no te vas a poner a dar una descripción súper avanzada a una persona que tiene 4 años, porque no va a entender lo que le estás diciendo. Y mucha gente dice, pero ¿cómo le vas a hablar de sexo a las personitas de 4 años? A ver, no les vas a explicar lo que le explicarías a una persona de 11 años que está entrando a la pubertad, pero sí les puedes explicar cosas muy básicas de, por ejemplo, identidad y cuerpo. Y tienes historias diseñadas, justamente libros para niños incluso muy jóvenes, 2, 3, 4 años, que son libros para infancias que están orientadas a hablar de esto. Estos libros en México sí los puedes conseguir, los venden en algunas librerías especializadas en temas ya sea de género o de diversidades sexogenéricas. La verdad es que hay pocas, tenemos 3 en Ciudad de México, tenemos una en Coyoacán que es Utópicas, tenemos una en Zona Rosa que es Somos Voces y tenemos Volcana que está muy cerquita del Museo de Geología de la UNAM, literal como a una cuadra. Y en ellas puedes encontrar materiales para infancias en español y que están adecuados. No es el único recurso que hay. También hay gente que se ha dedicado, por ejemplo, a diseñar materiales. Lía García, la novia Sirena, que es una performancera, ella se dedica al performance. También ha escrito algunos libros, pero el problema es que la industria editorial mexicana pues realmente es muy refractaria a publicar esto y hay grupos de acompañamiento para infancias y familias, ¿no? Te diría, en este tema en concreto, por ejemplo, la red de familias trans pues tiene profesional de psicología que se dedica a acompañamiento en este tema
Y sí hay que enfatizar que aquí sí es importante que entendamos dos cosas. Uno, son psicólogos no porque esta sea una patología, sino porque necesitas una experticia. O sea, no es cualquier persona la que puede ir a hablar de esto y que no vaya a generar, de hecho, una mayor confusión. No. Necesitas gente que sea una profesional de estos temas y que entienda cómo comunicarlos en ese estadio. Y yo aclaro eso porque de repente a mí me dicen, oye, ¿y tú lo podrías hacer? Y les digo, no, a ver, yo soy bióloga y filósofa, no soy psicóloga, no soy trabajadora social, no soy psiquiatra, no me dedico a salud mental, no es mi competencia, no es mi experticia. Que lo haga gente que tiene las credenciales, ¿no? Entonces, está este espacio y están estos libros que puedes conseguir en Bellaterra Kids y en México en estas 3 librerías. Y no es anuncio. Gracias, doctor. Tenemos, perdón, tengo una de alguien levantaron la mano aquí antes, pero creo que tenemos 2 más en Zoom. Espero que nos dé tiempo para todo. Yo tengo 2 preguntas. La primera tiene que ver con las personas no binarias y de lo que hablaba sobre el título de la UNAM. Mi pregunta es muy específica. ¿Qué es lo que podría querer una persona no binaria en su título? O sea, decir el alumno, la alumna o qué. Bueno, por ejemplo, que dijera físique. Y yo sé que mucha gente se incomoda porque dice, pero eso no está en el español correcto. Y eso nos lleva justo a todo este debate de lo que se llama ahora, pues digamos, los lenguajes incluyentes, o tienen varios nombres, ¿no? Y nos lleva justamente a un debate muy específico sobre lo que se llaman neopronombres. Los neopronombres son pronombres que se acuñan dentro de una lengua y que no se corresponden, digamos, con los usos tradicionales de los pronombres que una lengua reconoce. Por ejemplo, en el español, el pronombre elle es un neopronombre. Y hay que decir que tenemos neopronombres en inglés, como el uso singular de they, pero también, bueno, en inglés tienen más, como en vez de decir he or she, dicen sí, con z, ¿no? ze. Ese es un neopronombre. En el alemán hay neopronombres en francés, en italiano. Prácticamente todas las lenguas indoeuropeas hoy están ante el fenómeno del surgimiento de los neopronombres. Y esto nos lleva a esta discusión en lingüística, donde mucha gente dice, oye, pero esto está vulnerando las reglas del buen español, que tiene que funcionar de acuerdo a la economía, ¿no? Ya todo un debate sobre el lenguaje incluyente, pero me gustaría decir que primero, el lenguaje incluyente no es solo uno, son muchas formas de lenguaje incluyente, porque si ustedes se acuerdan, y hay gente que no se va a acordar porque estaba muy joven, en el sexenio de Vicente Fox es cuando empezamos a usar una forma de lenguaje incluyente, que era decir mexicanos y mexicanas. Han de acordar perfectamente que él empezó ese uso. Y esa es una forma de lenguaje incluyente que no es el único que hay. Porque tú puedes tener lenguaje incluyente por lo que se llama desdoblamiento de identidades. Es decir, cuando nombras a toda la gente, como decía Fox, mexicanos y mexicanas, o como dicen ahora cuando muchas personas dicen bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Es lenguaje incluyente por desdoblamiento de identidades. Pero también puedes tener un lenguaje incluyente a través de lo que se llama la reforma al masculino universal. Y es decir, que dejas de usar el masculino como si fuera sinónimo de un universal. En vez de decir todos aquí, dices todes, que de alguna manera le quita al masculino el fungir ese doble papel de designar a los varones y ser un masculino universal, y resuelve además lo que se llama el problema de la hipergeneralización del masculino. Y es que, por ejemplo, si tienes un grupo con 39 mujeres y un hombre, dices todos, pero si no está este chico, dices todas. Y hay gente que dice, bueno, ¿por qué surge esta regla en la lengua donde un elemento de lo masculino, es que le falta otra pregunta,
un elemento de lo masculino termina de alguna manera llevando a que se cambie, por ejemplo, cuál tendría que ser la lógica plural. Entonces, ese lenguaje que es lo que se llama el lenguaje incluyente, opera distinto. Ya no es por desdoblamiento identitario, sino es un cambio en lo que se llama el masculino universal. Y esas son dos estrategias, pero tú de hecho puedes tener un lenguaje incluyente que sí se ciña incluso a las reglas de parsimonia del español. Por ejemplo, que en vez de decir, no sé, hombres y mujeres, digas las personas. Eso de alguna manera respeta esa lógica y es un lenguaje incluyente. Entonces, también, por ejemplo, esto se ha trabajado en lingüística, en ciencias de la comunicación, porque el lenguaje incluyente que usas realmente depende del contexto, porque puedes usar incluso un lenguaje incluyente con segunda persona. Por ejemplo, en un contexto médico, en vez de decir, las mujeres tienen que ir a hacerse Papa Nicolau cada 6 meses, vas a decir, tú no olvides tu salud menstrual. ¿Y qué ganas con eso? Que los hombres trans y las personas no binarias con capacidad de menstruar no se vean excluidas. Y entonces, si eso puede funcionar. Entonces, hay toda una discusión actual en lingüística sobre qué es el lenguaje incluyente. Y mucha gente dice, es solamente un problema de lingüística. Y cuando llegamos al tema de los neopronombres, nos damos cuenta que no, que es una cosa que en filosofía se llama el problema del reconocimiento. Y es el reconocimiento de las personas, que es una condición necesaria para reconocerlas como ciudadanas. Y que de hecho está construido desde el siglo XVIII con Rousseau como un problema central en la filosofía política, que es el tema del reconocimiento. Reconocer a alguien como parte del ejercicio de ser ciudadana, ciudadano o ciudadana. Y entonces lo que piden las personas no binarias cuando piden que su título diga, por ejemplo, ingeniere, es que de alguna manera que se les reconozca en tanto profesionistas como personas no binarias. Entonces sería simplemente un cambio en la E, que a mucha gente le parece que es solamente una cuestión lingüística, pero en términos filosóficos tiene que ver con esto que se llama el problema del reconocimiento, que hay que decir que no está circunscrito al tema de diversidad, de personas no binarias o de diversidades sexogenéricas. El tema del reconocimiento tiene que ver con diversidades indígenas, por ejemplo, el hecho de que se les reconozcan sus lenguas, sus costumbres, sus formas de gobierno. O sea, el tema del reconocimiento es un tema central en filosofía política porque es reconocer la diversidad de modos de vida de las personas. Y la idea es que en un proyecto democrático y plural, el ejercicio de la ciudadanía para alcanzarse implique el reconocimiento de esa diversidad de modos de vida. Sí, y mi otra pregunta tiene que ver cuando hablabas sobre la discriminación estructural y que pusiste el ejemplo de que estabas en un comité de contratación y que decías, yo no quiero que entre un hombre blanco, rico, privilegiado, y decías, bueno, ese es mi principio, pero si ese mismo principio lo hubieran puesto en las directivas de contratación, yo no le veo ninguna diferencia a eso con las plazas hija. Sí, a ver, bueno, primero aclarar que no es que lo haya hecho, ¿no? O sea, sí quiero dejar claro que no es que lo haya hecho, era un ejemplo filosófico. Y a ver, quizás mi ejemplo estaba mal construido, porque lo que yo estaba tratando de poner era algo así como, porque hay una percepción de que militamos muchas veces, que las personas que nos dedicamos a temas de género o de antidiscriminación, que de alguna manera tenemos una especie de prejuicio, que militamos, que tenemos una especie de antagonismo a los grupos privilegiados. Entonces yo lo que quería con mi ejemplo era como decir, bueno, vamos a suponer que a mí simplemente me caen mal y que lo que estoy haciendo es movilizar este disgusto que mucha gente presupone. O sea, si yo lo hago desde una cosa que es un disgusto y lo hago desde un ejercicio que no está de alguna manera
diseñado como parte de una estrategia compensatoria, sino lo hago desde el disgusto, entonces hay una diferencia. Y la diferencia es que, por supuesto, proviene desde un prejuicio, ¿no? Aquí hay que, o sea, el ejemplo quizás no lo construyó bien, pero lo que estaba tratando de decir es, viene desde un prejuicio. Porque, ojo, si yo quisiera de alguna manera decir, necesitamos en esta universidad tener mecanismos compensatorios, ese no es un ejercicio que yo pudiera tomar de manera discrecional, porque requeriría de entrada hacer un diagnóstico sobre, por ejemplo, en dónde es necesario hacer un ejercicio de compensación. Porque, por ejemplo, en ciencias biológicas, en psicología o en enfermería, no es necesario, porque ahí hay muchas mujeres. Y además requeriría de un aval institucional donde pudiéramos reconocer en efecto que no se van a cerrar posibilidades de contratación, ¿verdad? O sea, no es que eso vaya a pasar. O sea, si de repente, y de hecho el tema mismo de temas de las plazas hija no implica, y eso ha generado un debate en la universidad, que ya no puede ser contratado un hombre mayor de 37 años o una mujer mayor de 39 años. Se siguen abriendo plazas dentro de la universidad que pueden ser concursadas por personas que tienen más edad. Es decir, para que no caigas en un problema de discriminación, tú tienes que mantener una política de acción afirmativa, en este caso que tiene un requisito de edad para rejuvenecer tu planta docente, pero tienes la obligación de mantener otros espacios de contratación que no tengan un candado de edad. Y hay que decir que no siempre se han construido bien. O sea, sí hay veces que el jurídico de la UNAM ha tenido que intervenir a decir, aguas con cómo construimos esto. O sea, porque tampoco es tan trivial hacer una política de acción afirmativa. Entonces, por ejemplo, en la UNAM tienes plazas SIJA, pero no solo tienes plazas SIJA. Y tienes concursos de oposición. Normalmente los concursos de oposición para definitividad no vienen con un candado de edad. Y eso es una cosa que evita que estés poniendo de alguna manera un candado donde ya sea imposible hacerlo. Pero sí, desde luego no es un tema trivial. O sea, hacer un buen diseño de una política de acción afirmativa no es un tema trivial. Gracias, doctor. Yo creo que ya vamos a concluir con la gente que está en Zoom. No sé, hay 6 participaciones, no sé cuántas son preguntas. En realidad es una sola pregunta. Voy a leer primero las que no son preguntas de Alma Vega. Toda mi admiración y respeto a la doctora. Le agradezco a todas las personas que hicieron posible esta charla tan interesante. Y Guillermo, que también felicitaciones por su claridad al explicar los conceptos. Y la pregunta viene de Fernanda. Si quieres participar, Fernanda. Bueno, hola, ¿sí me oyen? Sí. Voy a leer lo que escribí. Yo quería preguntarle, gracias doctora, quería saber qué aconsejas, sobre todo a los estudiantes de posgrado, para seguir luchando en contra de la discriminación a ser parte de la comunidad LGBT. Más, lo comento en particular porque dentro de la academia es importante pues ser político y mantener relaciones cordiales, mientras que en ocasiones a las personas que constantemente señalan esta discriminación y o exigen el respeto a sus derechos se les puede considerar conflictivas, incluyendo expresiones como es que esa persona es conflictiva o problemática. Y bueno, solo quería resaltar que en mi experiencia en ese instituto en general, no todos, pero en general la comunidad es bastante receptiva. Es una pregunta más amplia, no exclusiva a este instituto, pues. Muchas gracias. Adelante, doctor, por favor. Bueno, pues te agradezco la pregunta. A ver, yo creo que en la universidad estamos todavía aprendiendo sobre estos temas, ¿no? O sea, hay cosas que ni siquiera quienes nos dedicamos a temas de género y que hemos estado cerca del diseño de las políticas de género hemos visto. O sea, y eso hay que decirlo. Yo, la verdad es que el tema de los títulos no lo había cachado hasta que hubo este problema. A veces simplemente la realidad te alcanza y dices, claro, tienes razón, no lo habíamos visto. El tema de las políticas de acción afirmativa, por ejemplo, con las plazas SIJA, que están con una perspectiva cisexista y que excluye a hombres trans, la verdad es que tampoco lo había visto hasta que un hombre trans me dijo, oye, pues es que a mí esto no me está conviniendo. Hay veces que no lo vemos y en ese sentido creo que usar los aparatos que tiene la universidad ahora
de alguna manera nos obliga como universidad a reconocer estos problemas. Entonces, primer consejo, acérquense a la Defensoría de los Derechos Universitarios, acérquense a la Coordinación para la Igualdad de Género. Con eso no quiero decir que va necesariamente a resolverse lo que están diciendo. Puede que de hecho no se resuelva, pero por lo menos va a obligar a la universidad a reconocer un problema. O sea, y eso sí es un paso importante. Acérquense ahí, comenten que está un problema, eso obligará a la universidad a reconocer que existe, y si se logran organizar para mostrar que no es un problema de una sola persona, es mejor, porque eso obliga a la universidad a reconocer justamente que esto es un problema que muy seguramente es estructural. Entonces, usen los espacios que hay, traten de organizarse para documentar, por ejemplo, si esto ocurre de manera repetitiva, si esto ocurre en distintos espacios, y denuncien. Ahora, no va a ser suficiente. O sea, yo creo que, por ejemplo, la Defensoría de los Derechos Universitarios en general tiene las mejores intenciones, pero eso no garantiza que ustedes vayan a lograr lo que quieren. Y les va a pasar eso en todos lados. O sea, no les puedo decir, van a ir ahí y se van a encontrar con que todo funciona maravilloso. No. Cuando eso pasa, ocurran a las instancias externas. La UNAM es un organismo que es parte de la federación, pueden ir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al CONAPRED, y desde allí se puede presionar también a la universidad. Entonces, si los órganos internos fallan, están los órganos externos. Y ahí de nuevo la misma recomendación, no garantiza que vaya a funcionar, pero obliga a visibilizar un problema. Creo que aquí se ayuda mucho organizarse y sobre todo empezar a capacitarnos acerca de qué derechos tenemos como universitarios, pero también como ciudadanos. Es importante conocer eso, conocer cuáles son los espacios adecuados y conocer también los logros que se han ido teniendo también para usarlos de precedente. Y esto desde luego no garantiza que se vaya a resolver el problema, ¿no? Y ahí es cuando creo que una comunidad organizada que presiona es fundamental. Muchísimas gracias. Nada más para agregar un poquito en este sentido, tenemos una persona que en el instituto se dedica a recibir estas quejas, a conocer de ellas y hacer pequeñas orientaciones, que es la maestra Brenda Arias. Entonces, esa es una posibilidad. La otra posibilidad, pues, perdón que lo diga, es mi persona, ¿sí? Tengo 50 años metido en la lucha por nuestros derechos LGBT. Entonces, cualquier cosa que quieran consultar, platicar conmigo, bienvenidos. Sí, me encantaría conocerlos, me encantaría platicar con ustedes. Y creo que estamos finalizando. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido realmente para mí un enorme honor recibirte aquí, sí, haberte escuchado, sí, ha sido una plática deliciosa, instructiva, ilustrativa. Gracias. Y pues un gran abrazo, te haremos llegar tu reconocimiento, por supuesto, y agradecemos enormemente tu presencia con nosotros nuevamente. Gracias. Gracias.